Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, chicos, y ya se les estaba comentando dentro de los grupos, esta semana nosotros la utilizaremos para resolver los cuestionarios, tanto en la asignatura de historia como en la asignatura de emprendimiento. En estas dos asignaturas iremos desarrollando las 25 preguntas referentes al cuestionario del cual van a salir las preguntas para el examen final. En el apartado de la tarea 4 de la unidad 5 les subiré el cuestionario ya resuelto para que ustedes puedan descargarlo y puedan estudiarlo o a su vez utilizarlo al momento de que rindan el examen. ¿Sí? Así es que de acuerdo al cuestionario que vamos a ir resolviendo en la presente clase, van a salir las preguntas para el examen final. Vamos a ir comenzando con la primera pregunta que nos dice, ¿qué es para usted el emprendimiento? Esta es una pregunta abierta, como la pueden observar. Esta pregunta, ¿para qué me va a servir a mí? Quiero que de cierta manera ustedes me expresen una conceptualización generalizada acerca de todo lo que nosotros hemos venido estudiando dentro de la presente asignatura. Recordemos que hemos visto diferentes aspectos, diferentes procesos, diferentes fundamentos que detallan específicamente lo que es un emprendimiento. ¿Por qué es una pregunta abierta? Porque lógicamente la opinión que tiene cada persona acerca de la temática será diferente de cierta manera. No vamos a esperar que todos pensemos de la misma forma. Cada persona tendrá su pensamiento, cada persona tendrá su punto de vista. Por ello que si es que de pronto esta pregunta está en el examen, pues sabrán que de cierta manera la opinión que ustedes emitan acerca de acerca de esta temática, pues será válida debido a que es una opinión personal. Pero nos dice, ¿qué es para usted el emprendimiento? Nosotros, como les digo, hemos venido estudiando múltiples elementos, múltiples conceptualizaciones que nos ayudan un poquito más de cerca a entender a lo que se refiere como tal asignatura. Podemos empezar diciendo que el emprendimiento es una materia, es una conceptualización, es una asignatura, es un elemento que me permite obtener las herramientas necesarias, que me ofrece diferentes metodologías para yo poner en práctica o para yo poder realizar un negocio, ¿sí? De cierta manera podemos decir que el emprendimiento como tal es el arte de poder crear un negocio, pero un negocio basado en el éxito, un negocio basado en el cumplimiento de objetivos. Recordemos que hablar de emprendimiento no solamente nos referimos a querer saber cómo funciona el negocio y ya, a entender, por ejemplo, qué son las conceptualizaciones básicas, de entender, por ejemplo, cómo se administra el dinero, cuáles son las normas que tengo que seguir, qué reglamentos debo cumplir al momento de crear un negocio y ya no me interesa nada más. El emprendimiento a mí me sirve para comprender qué va más allá. Recordemos que el emprendimiento va muy de la mano con el fundamento que tiene el emprendedor, los valores que desarrolla el emprendedor. Este emprendedor que es la persona como tal que da vida al emprendimiento. El emprendedor tiene diferentes funcionalidades, tiene múltiples valores a desarrollar como el liderazgo, la perseverancia, la innovación, la creatividad. Sí, el pensar diferente al resto, el buscar una solución quizá a situaciones a las cuales todavía no se le ha logrado dar una solución como tal. De los problemas, un emprendedor puede sacar buenas ideas, sabe cómo enfrentar riesgos, ¿sí? Más o menos son las conceptualizaciones básicas que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de nuestra asignatura. Sí, que el emprendimiento requiere principalmente de una responsabilidad social, que el emprendimiento es esta asignatura o esta herramienta que a mí me permite comprender el ámbito comercial no solamente desde el aspecto económico, sino también desde el aspecto social.
¿Qué tan importante es el elemento social dentro de la asignatura? Si recordemos que incluso en la anterior clase estábamos repasando que el emprendimiento, a requerir principalmente de acción, lógicamente desarrolla esta responsabilidad social que se enfoca tanto en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental, en el ámbito social como tal, de los recursos humanos, del contexto de mi potencial cliente, y como tal me incentiva a mí a entender diferentes funcionalidades que pueden verse llevadas a cabo a partir de un negocio. ¿Sí? Entonces, esta es una conceptualización, como les digo, que nacerá a partir de ustedes, qué es lo que ustedes piensan o qué es para usted un emprendimiento. La segunda pregunta nos dice, ¿el emprendimiento involucra principalmente? Esto es algo que les he dicho desde la primera clase hasta la última clase que tuvimos la anterior semana. El emprendimiento involucra principalmente la acción. Sí, yo no puedo hablar de emprendimiento si no hablo de acción, si yo no hablo de ver puesto en práctica ya un ideal, ¿sí? Una cosa es planificar, una cosa es la investigación previa que yo realicé, pero muchos negocios por naturaleza se han quedado varados en ello, en una investigación, en netamente la planificación, pero no se ha visto como tal desarrollado una temática elemental que me permita a mí entender que la acción se hace sin actos, valga la redundancia. Voy a entender que el emprendimiento requiere de eso, requiere de acción, requiere de yo pasar lo teórico a lo práctico. ¿Sí? Entonces, el principio elemental del emprendimiento son dos puntos importantes, que el emprendimiento requiere acción y que el emprendimiento está enfocado a una responsabilidad social. Entonces, tenemos por hecho que el emprendimiento requiere principalmente de acción. La pregunta número 3 nos dice que hay que unir los términos con sus conceptualizaciones básicas. Este tipo de conceptualizaciones, como nos dice directamente del emprendimiento, son términos que nosotros debemos ya comprender de forma básica. No solamente si es que voy a crear un negocio, sino ya por naturaleza, por entendimiento común, incluso dentro de la vida cotidiana. Yo, como les digo, les he venido siempre repitiendo que todo lo que tiene que ver con el emprendimiento está enfocado también al hecho de la vida cotidiana. No solamente debo entender la organización, la planificación, el manejo del dinero si es que estoy en un negocio. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi vida cotidiana debo saber administrar mi dinero, debo saber administrar mi tiempo, debo saber planificar las actividades que voy a realizar. Debo tener como tal una normativa que a mí me permita entender cuál es el correcto desarrollo que voy a tener de cierta manera dentro de mi vida cotidiana. Entonces, dentro del ámbito del emprendimiento, nosotros tenemos cuatro terminologías básicas, que son los ingresos, los gastos, los costos y la inversión. Estos términos son la clave para llevar adelante el emprendimiento. ¿Por qué es importante que sepamos identificar la conceptualización de estos términos? Es porque lógicamente muchas de las ocasiones solemos utilizar palabras como semejanzas. Puedo decir que un gasto puede ser lo mismo que una inversión cuando no es una palabra que tenga algún tipo de relación entre sí. Cada palabra tiene una conceptualización en específico. Cada palabra se enfatiza en resolver estratégicamente algo de lo que yo estoy yendo a desarrollar. Por ello, dentro del emprendimiento tenemos que el ingreso nos dice que es la cantidad de bienes por el precio. En el caso de las empresas, su objetivo es generar utilidades y cumplir con obligaciones. En el caso de los emprendimientos sociales, es cumplir con sus objetivos y mantenerse al día con sus compromisos. Entonces, el dinero, es decir, el ingreso, perdón, es el dinero que entra al negocio y con el cual puedo
generar utilidades en el sentido de que puedo cubrir mis necesidades básicas, puedo reinvertir quizá el dinero, puedo utilizarlo en otros espacios, puedo utilizarlo en otros ambientes que me permitan de una o de otra forma desenvolverme mejor con el dinero que me está ingresando, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son los gastos. Los gastos, ojo, nos dice que es el desembolso que debe hacer la empresa para poder llevar a cabo sus actividades y que no se relacionan con la fabricación o compra de productos. Esto es esencial. Un gasto es un dinero que sale del negocio, pero que no necesariamente me va a servir para poder recuperar. Si no es un dinero que yo voy a poder recuperar, a diferencia de la inversión, que la inversión nos dice que consiste en asignar un capital a una actividad que genere un emprendimiento y permita alcanzar los objetivos propuestos. Como les digo, el gasto es un dinero que sale del negocio, que está enfocado a cumplir necesidades que tiene el negocio, pero que no voy a esperar que produzcan algo para yo encontrar una retribución, a diferencia de la inversión, que la inversión como tal es un dinero que yo saco de mi emprendimiento, pero para utilizarlo en herramientas, en utilidades que me van a desembolsar un dinero nuevamente de regreso, obteniendo el dinero que yo invertí y a su vez también obteniendo un poco de ganancia. ¿Sí? Y también tenemos lo que son los costos. Los costos son todos los desembolsos que hace la empresa para producir un bien o servicio que generará un beneficio económico dentro de un ejercicio contable. ¿Sí? Estas tres terminologías quizá tengan una semejanza entre sí o les encontremos como tal una semejanza, pero cada una de ellas se identifica por algo diferente. Un gasto es un dinero que sale, pero que no voy a esperar una retribución. Una inversión es un dinero que se le asigna como tal a una actividad que genere el emprendimiento y los costos son gastos que se hace para generar un beneficio económico. Y por último, lógicamente, los ingresos, que es la cantidad de dinero que ingresa a nuestro emprendimiento. Tenemos aquí la pregunta número 4 que nos dice, la entidad financiera que se encarga de las obligaciones tributarias en el Ecuador es el SAT, el RICE, el SRI o el SER. Lógicamente, ya todos entendemos y hemos venido estudiando esto en las temáticas constantes. ¿Qué es el SRI? El Servicio de Rentas Internas, que es la entidad que regula todo este tipo de obligaciones tributarias dentro de nuestro país. La pregunta número 5 nos dice, el instrumento base utilizado para identificar a los contribuyentes del Ecuador es el RUC, el RICE, el SRI o el RIMPE. El instrumento base, el más común, porque lógicamente tenemos también el RICE y el RIMPE, que ya son también otros elementos que se utilizan dentro del ámbito comercial, que ya lo habíamos estudiado, pero como tal, el RUC es el elemento clave. De él se desglosan el resto de instrumentos tributarios que me permiten llevar una regulación dentro del ámbito económico y comercial para los diferentes sectores. Sectores económicos, valga la redundancia, del país. Sí, entonces la respuesta correcta para la pregunta número 5 es el RU. La pregunta número 6 nos dice, personas naturales, el RU corresponde a su número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. Nos dice si esto es verdadero o es falso. Sabemos que es verdadero porque para las personas naturales dentro del RU se sabe que se le identifica a este tipo de serie numérica porque obtiene el número 001 al final. Ahí sabemos que estamos hablando de una documentación registrada, de una documentación totalmente legalizada que se considera como el RU. Sí, entonces, dentro de la pregunta número 6, la opción es verdadera. Nos dice, el RICE es el régimen impositivo simplificado. La pregunta nos dice, ¿es verdadero o es falso? Es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el RICE es el régimen impositivo simplificado, no es el régimen.
¿Sí? Entonces, por lógica, la respuesta es falsa. En la pregunta número 8 nos dice, el documento que no necesita hacer declaraciones mensuales, por lo tanto, se evitan los costos por la contratación de terceras personas para el llenado de los mismos. Sí, nos dice que la respuesta correcta es el RICE. ¿Por qué? Esto ya lo habíamos estudiado en las anteriores clases. El RICE es este documento sustituto de cierta manera del RUC que nos permite a los pequeños comerciantes a poder llevar un control mucho más simplificado, sin tanto papeleo, sin tanto problema al momento de desarrollarnos en el ámbito comercial. La pregunta número 9 nos dice, desde el 1 de agosto los contribuyentes pueden incorporarse al RICE en cualquier oficina del SRI o por internet. Esto se da en el año del 2008. ¿Sí? Como les digo, chicos, todo este cuestionario estará publicado en su apartado para que puedan descargarlo y puedan estudiarlo para la prueba final. ¿Sí? Entonces, la respuesta de la pregunta número 9 es el año 2008. Tenemos ya la pregunta número 10, que nos dice, de acuerdo con la normativa tributaria, que es el Servicio de Rentas Internas del 2015, todos los contribuyentes, al momento de realizar sus transferencias de bienes o servicios, deben emitir comprobantes de venta autorizados por el SRI. Solamente una vez cada mes, de acuerdo al producto o servicio que se esté ofreciendo. Lógicamente, aquí la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque yo no voy a emitir un comprobante una vez cada mes. El comprobante que se emite dentro de un reglamento totalmente regido por la ley en nuestro país debe ser al momento que se vende o se obtiene un producto. En todo el transcurso de una venta, yo debo emitir este documento. No solamente emitir un documento una vez, estaría diciendo que si yo en el mes hago 500 ventas quizá, en una de esas 500 ventas, ahí recién estoy ofreciendo un comprobante de venta. Estamos aquí irrumpiendo dentro de la ley porque prácticamente ya no estaría cumpliendo con la normativa legal que identifica ya a todo el proceso cotidiano de mi emprendimiento. Entonces la respuesta es falso, porque no se lo hace solamente una vez cada mes, sino esto se lo hace directamente cada vez que estamos vendiendo un producto. La pregunta número 11 nos dice, ¿cuál es el proceso de intercambio de bienes o servicios entre una persona o sociedad y su cliente o usuario? Lo consideramos como comercio, negocio, transferencia o movimiento. Al proceso en el cual yo le vendo algo a una persona y esta persona me paga por este beneficio, se le conoce como transferencia. ¿Sí? Esto es importante que nosotros destaquemos estas terminologías básicas. ¿Por qué son terminologías básicas? Quizá muchas de las veces nosotros digamos, pero esto, ¿para qué me va a servir a mí? No tiene mayor importancia dentro del momento en el que yo realice un negocio o un emprendimiento. Sí, pero debemos comprender que, por ejemplo, en muchas de las normativas, en muchos de los documentos legales se utilizan este tipo de terminologías. Y si es que a mí me dicen quizá que yo tuve una transferencia con un usuario de tal o cual situación y que el producto no estuvo en las calidades pertinentes o algún problema, y yo no sé a qué se refiere este término, quizá voy a entender que una transferencia es lo que nosotros escuchamos cotidianamente, una transferencia de dinero. Sí, mediante una aplicación que yo le transferí dinero y yo voy a decir, pero si yo no le di dinero o el cliente nunca me dio dinero por transferencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque yo no conozco los términos básicos. Entonces, en este caso, al proceso de intercambio de bienes o servicios entre una persona o sociedad y su cliente o usuario se le conoce como transferencia. ¿Sí? Dentro de la pregunta número 12, tenemos algo muy importante que es señalar las partes del comprobante de una factura. ¿Sí? Esto es importante que nosotros identifiquemos. De igual manera, habíamos estudiado ya que dentro de nuestra actualidad ya se ha dejado la normativa dice que ya no se deben utilizar como tal este tipo de documentos físicos, ¿sí? Este tipo
de documentos ya impresos. Lógicamente, las personas que tenían este documento y que todavía tenían validez podían seguirlo regulando, pero como tal, renovarlo ya no, porque en nuestra actualidad tenemos lo que es la facturación electrónica. Sí, esta facturación electrónica, recordemos que nos permite tener documentos con mucha más validez, documentos mucho más verídicos, donde la información llega al usuario de una forma más segura, sin tener tantas complicaciones. Sí, esto es lo principal que nos ayuda a tener el SRI y que nos busca de cierta forma tener en claro sobre las normativas legales. Pero ¿para qué es importante que nosotros identifiquemos las partes fundamentales que tiene una factura? Porque así sea en una factura física o en una factura electrónica, siempre se van a detallar los mismos aspectos. Siempre voy a tener en consideración estos puntos importantes. ¿Por qué? Porque es una información básica. Es una información que en este caso, cuando hablábamos de la facturación física de estas empresas, me ayudaban a identificar si quizá el documento era verídico. Recordemos que en una factura impresa se podía esperar quizá en algún momento que se llegue a dar facturaciones falsas, ¿sí? Facturaciones falsificadas, porque lógicamente como tal, una persona que no conozca, una persona que no identifique este tipo de facturaciones no podía entender si era real o era falsa, porque estaba siendo entregada por parte del negocio, que se estaba incumpliendo lógicamente y se podía llegar a cometer algún delito, claro que lo era, pero como tal, las personas que no conocemos o que no entendemos quizá cómo funciona este tipo de códigos, cuando se entregaban este tipo de comprobantes, se podía llegar a caer fácilmente en una falsificación de documentos. Y por ello es que ahora se utiliza, por lo contrario, lo que es la facturación electrónica, que la facturación electrónica a mí ya me permite validar mucho más los documentos, pero la facturación electrónica tiene los mismos datos. Vamos a ir bien. Principalmente el dato inicial que debe tener el documento físico es el nombre comercial. Sí, sí consta en el RUC, lógicamente, porque en muchos de los RUCs que se abren en el SRI no consta el nombre comercial, sino solamente el nombre de la persona que está abriendo el RUC. Pero se debe poner principalmente, si yo ya hablo de un negocio, debo poner el nombre comercial, el nombre de mi emprendimiento, de mi negocio, de mi local. ¿Por qué? Porque yo necesito, eso es lo base, yo necesito que las personas identifiquen la factura porque están viendo el nombre de mi negocio. Estoy yo detallándoles específicamente de qué negocio fue emitida esta factura para validar los datos. Por otro lado, también debemos tener la razón social del emisor, es decir, a qué se dedica o cuál es la función principal del emprendimiento, qué es lo que se hace o qué es lo que se oferta o en qué se especializa como tal este tipo de servicios. En este caso nos dice que el nombre es Compuvisión y la razón social del emisor es de equipos de computación ABC. Tenemos lo principal, el nombre con el cual se abre la factura. Posterior a ello, siempre se debe tener la dirección de la matriz y establecimiento del emisor cuando corresponda. Ustedes pueden identificar que hay partes de la factura que están con rojo y otras que están con verde. Las que están con rojo es que tienen que venir impresas ya dentro de la factura física, ¿sí? Que no pueden variar, no se pueden cambiar. Ya las verdes son las que ya se llenan a mano. Entonces, tenemos la dirección de la matriz y del establecimiento del emisor. Es básico, es lógico. Incluso esto, ¿para qué? Para que en algún momento, si existe algún reclamo, o si en ocasiones nos ha pasado que queremos regresar al local, pero no sabemos, no nos acordamos ni el nombre o no sabemos por dónde era, revisamos la factura y ya tenemos una guía más o menos de dónde era, de dónde compré este producto, o si quiero ir a reclamar también. Entonces tenemos este tipo de documentaciones. Por otro lado, se debe tener en la parte derecha, tenemos el RUC del emisor. Recordemos que el RUC siempre va a terminar en 001, principalmente el número de cédula y finalizado por el 001. Aquí el RUC lógicamente depende de la persona, del dueño del negocio. Por otro lado, la denominación, que en este caso es una factura, es importante entender porque tenemos facturas y tenemos notas de venta.
¿Sí? Entonces, de aquí, la denominación principal, una factura. Posterior a ello, tenemos la numeración y el número de autorización otorgado por el SRE. Esto es importante. Esta es la base en la cual yo voy a identificar que no se esté irrumpiendo en la ley. El número de identificación que tiene la documentación. Este número de identificación a mí me va a permitir, de cierta manera, administrar o identificar si es que el documento está dentro de lo legal. Lógicamente, en este caso, porque eran impresos, pero ya dentro de las facturaciones electrónicas, si es que el número de autorización es inválido, pues no se permite emitir la factura. Los datos que se llenaban a mano en este caso eran la identificación del cliente, la fecha de la emisión, la descripción del servicio, el número de guía de remisión en caso de necesitarlo, el precio unitario. Sí, por otro lado, debíamos tener siempre la fecha de caducidad. ¿Por qué es importante la fecha de caducidad? Porque lógicamente las facturaciones deben tener un tiempo establecido de utilidad, porque si es que no se cumple con este tiempo establecido, ya se está incumpliendo nuevamente en la ley. ¿Por qué es importante como un producto que tiene fecha de caducidad? Porque dependiendo de cada cierto tiempo, la gente debe estar constantemente renovando, constantemente actualizando sus datos, actualizando quizá su facturero, su autorización para que, porque mediante esto la gente se acerca al SRI y en caso de haber incumplido, en caso de haber tenido algún problema legal, pues ya se lo regula de cierta manera. ¿Sí? Es una regulación como tal, es algo básico que se lo hace para poder identificar el correcto uso y el correcto proceso dentro del ámbito comercial. Por último, tenemos la firma del adquiriente, el valor agregado del 12%, valor grabado del 0%, los descuentos, el valor del IVA, el valor total, los datos de la impresa y el destinatario. ¿Por qué es importante siempre los datos de la imprenta? Aquí en esta parte que nos hablaba. Los datos de la imprenta a mí me permitían también identificar si es que era una imprenta validada por el SRI, porque no en todas las imprentas yo no me podía ir a un internet y decir, déme imprimiendo un facturero y ya. La imprenta debía estar validada por el SRI, tener el permiso correspondiente para poder imprimir como tal el facturero. La pregunta número 13 nos dice, nuevamente, el identificar una conceptualización. Es un documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. En este caso, y referente a la pregunta anterior, es el comprobante electrónico. ¿Por qué? Porque el comprobante electrónico, como hablábamos, tiene la funcionalidad de permitirme obtener mejores resultados para no poder caer de cierta manera en documentos falsos, ¿sí? Mediante el documento computarizado ya lógicamente existen muchísimos algoritmos, todas las plataformas en las cuales se emiten facturas están aliadas a la página del SRI y estas páginas del SRI de cierta manera tienen como tal este tipo de elementos que nos permiten identificar si quizás se tiene algún problema, si quizá ya se está cayendo en un documento falso o diferentes formas de identificar este tipo de documentos. La pregunta 14 nos dice, en el ambiente donde te desenvuelves, ¿ya se aplica la facturación electrónica con regularidad? Nosotros debemos identificar que ya se lo hace. Sí, esto es algo nuevamente por opinión propia, es una conceptualización que ustedes van a emitir lógicamente de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto, pero ya generalizado entendemos que sí, la facturación electrónica ya se utiliza a nivel global. A nivel de todo el ámbito comercial ya está utilizándose lo que es la facturación electrónica. La pregunta número 15 nos dice, el organismo estatal que regula las relaciones laborales es el Ministerio Laboral, el Ministerio de Negocios, el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Trabajadores. Sabemos que es el Ministerio de Trabajo y esto ya habíamos estudiado, que nos decía que el Ministerio de Trabajo es este organismo que permite velar por el bienestar de los trabajadores.
¿sí? Velamos porque todos los derechos de los trabajadores a nivel nacional no sean vulnerados, que se estén cumpliendo a cabalidad, que se esté cumpliendo con todos los beneficios de la ley dentro de esta regulación, dentro de este cúmulo de situaciones que conlleva un trabajo, que conlleva un nombramiento, que conlleva un contrato laboral. Sí, entonces el organismo base para salvaguardar el bienestar de los trabajadores es el Ministerio de Trabajo. La pregunta número 16 nos dice, entre los principales aspectos que ha de considerar un emprendedor es el cumplimiento del Código Orgánico del Trabajo, Código Integral del Trabajo, Código Integral Penal o Código Orgánico Laboral. Sabemos que es el Código Orgánico del Trabajo. ¿Por qué? Porque viene de la mano con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el organismo que regula que ningún derecho sea vulnerado. Pero, ¿cómo sé si se vulneran los derechos? ¿O quién me dice cómo no vulneran los derechos? Es el Código Orgánico del Trabajo, donde se detallan específicamente todos y cada uno de los deberes que tiene un empleador, así como también de sus derechos. Y de igual manera, todos los deberes que tiene un empleado, así como también sus derechos. Entonces, el documento como tal, el reglamento que especifica esto, es el Código Orgánico del Trabajo. La pregunta número 17 nos dice, el tiempo de duración, el nombre del cargo, las actividades de ejecutar, el horario y el sueldo del trabajador son aspectos que se hablan en una entrevista, un contrato, un currículum o una oferta. Al momento de hablar en el ámbito laboral, entendemos que estos ya son elementos que se tratan al momento de elaborar un contrato. Recordemos que el contrato es un elemento muy importante al momento de acceder a un trabajo, a un ambiente laboral, porque el contrato es lo base, es lo básico para yo poder establecerme ya como parte de una empresa o como parte de un negocio, porque aquí es donde se detallan todos los deberes que va a tener y las obligaciones y responsabilidades que va a tener el empleador, así como también el trabajo que yo voy a realizar. Al momento de yo firmar este contrato, estoy aceptando que todo lo que a mí el empleador me dijo que haga, lo voy a realizar a cabalidad. Por eso es importante y siempre se nos dice que al momento de firmar un contrato se debe detallar correctamente, se debe leer de punto a final todo lo que está detallado en el contrato, porque suelen existir a veces palabras que nos confunden para muchas de las ocasiones vulnerar nuestros derechos como trabajadores. Entonces es fundamental que nosotros identifiquemos, pero todo este tipo del tiempo, el nombre, las actividades se ven detalladas en un contrato. La pregunta número 18 nos dice, el apartado que dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, es un elemento, un apartado que se encuentra en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es algo que yo les he venido detallando también. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento que sirve no solamente para los trabajadores, sino para salvaguardar el bienestar del ser humano como tal. Todas las personas, por el mero hecho de ser pertenecientes a un ambiente, al mundo, a la sociedad, ya nacemos con derechos, así como también nacemos con deberes. ¿Sí? Pero como tal, el apartado en el cual se especifica directamente la libertad de trabajo y un trabajo equitativo, un trabajo igualitario, es en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La pregunta número 19 nos dice que identifiquemos si el apartado es verdadero o es falso. Nos dice que por cada 25 trabajadores del empleado se obliga a contratar a un empleado con discapacidad. Esto es totalmente verdadero. En la ley está que en el ámbito de una empresa o en el ámbito de cualquier oferta laboral, por cada 25 trabajadores se debe tener una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inclusión. Estamos hablando de un espacio en el cual se busca
la integración de todos y cada uno de los seres humanos de la sociedad. ¿Por qué? Porque esto está regulado aquí, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todas las personas deben tener una protección contra el desempleo. Sí, por ello las personas están en la obligación, los dueños de grandes negocios, lógicamente, los dueños de grandes negocios, porque como habíamos hablado, nosotros entendemos que muchas de las ocasiones no nos podemos poner desde ya, desde el inicio, en los zapatos de un empleador como tal ya de un negocio grande. Sí, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Empezamos siempre por negocios pequeños. Pero si yo creo, empiezo por negocios pequeños, debo identificar todo este tipo de normativas, todo este tipo de reglamentos que me van a mí a permitir cumplir a cabalidad todos los elementos básicos de si es que soy empleado o si es que soy empleador. La pregunta número 20 nos dice, el Código de Trabajo establece que los trabajadores deben cumplir 8 horas diarias y no pueden exceder 5 días de la semana, 8 horas diarias y no pueden exceder 6 días de la semana, 8 horas diarias y no pueden exceder 8 días de la semana, 8 horas diarias y no pueden exceder 4 días de la semana. Sabemos que el código regula que se deben trabajar 8 horas diarias y no se puede exceder los 5 días de la semana. ¿Sí? Es decir, de lunes a viernes generalmente, ¿sí? Eso es básico que debemos tener en cuenta al momento de realizar un contrato de trabajo o al momento de firmar un contrato de trabajo. De igual manera, aquí nos dice que hay que unir según correspondamos. ¿A qué se refiere el pago de horas extras? ¿A qué se refiere el 13º sueldo? ¿Y a qué se refiere el 14º sueldo? El pago de horas extras nos dice que en el caso de que se trabaje luego de la jornada ordinaria y hasta las 12 de la noche, se cancelará el equivalente a 1 hora de trabajo, con un incremento del 50% por todas las horas adicionales. Es decir, se paga la hora de trabajo, pero a partir de ello también se paga un 50% más del valor de la hora. ¿Por qué? Porque estamos de cierta manera trabajando más horas de las que yo tengo que trabajar y de las que están reglamentadas en mi contrato de trabajo. Entonces, esto es algo que se debe cumplir y debo hacer que se cumpla en el caso de que yo sea parte de un negocio o de una empresa. El 13º sueldo nos dice que todos los trabajadores tienen derecho a recibir hasta el 24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario. Es decir, en muchas de las ocasiones el 13º sueldo habla de recibir el doble, sí, de lo que se ganó. ¿Por qué? Porque equivale a todo lo que yo gané en el año y recibo el doble. El 14º sueldo nos dice que adicionalmente todos los trabajadores tienen derecho a una bonificación adicional anual, equivalente a un salario básico unificado, vigente a la fecha de pago que sus empleadores deben pagar hasta el 15 de marzo en las regiones costa e insular y hasta el 15 de agosto en las regiones sierra y amazónica. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que unir dentro de estos tres términos básicos. La pregunta 22 nos dice, el impuesto al valor agregado, o más conocido como IVA, en el Ecuador equivale al 12%. Sí, eso es algo básico, es una conceptualización básica que nosotros entendemos,